Ahora voy a convocar a la ingeniera agrónoma Leticia Jansson, asesora privada. Ella se va a referir a la medición de carcasa aplicada a rodeos comerciales, el negocio de la carne. Y también se pregunta, ¿qué le dice el mostrador a la genética? Leticia, buen día y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un gusto estar acá. Gracias al IPCBA. Es un placer, es mi segunda vez aquí, así que un gusto enorme. Y la verdad que es sorprendente que haya interés por el trabajo que venimos haciendo hace 20 años ya en ganadería. Y gracias al IPCBA de vuelta, me parece fundamental estas jornadas acercar los productores, acercar las nuevas tecnologías. Y a Eugenia, excelente la disertación. Y esto es un problema que tenemos todos los que somos consumidores de carne y productores, porque nos enfrentamos a las preguntas de la sociedad en general, ¿no? Así que muchas herramientas me ha dado Eugenia para poder responder a las distintas generaciones que preguntan sobre el consumo de carne, la faena, el sacrificio y todo lo que eso significa. Así que, y otra cosa muy importante, esta jornada tiene como principal fundamento, por lo que dice en el eslogan, el negocio de la carne está justamente ahí, ¿no? En producir más kilos. Y un poco en eso me voy a basar. Yo vengo haciendo muchos estudios en lo que hace a evaluación de carcasas y rendimientos, y eso es lo que les quiero mostrar, es fruto del trabajo en la investigación, el análisis. Nosotros somos de La Pampa, la zona norte, ahí hacemos ciclo completo. Y básicamente posicionar la Argentina, que poco hablamos, pero fíjense la importancia que tiene la producción ganadera, el stock son 53 millones de cabezas. En el ranking de países productores de carne estamos en el 6º lugar. Como países exportadores estamos en el 4º lugar. Si involucramos a India estamos 5º, si no somos 4º lugar como país exportador de carne. Y significa como actividad económica el 5º lugar. Fíjense que el volumen de exportaciones este año va a generar 3.500 millones de dólares, es lo que se estima. Y es realmente, si evaluamos la balanza comercial, tengamos en cuenta que esto es producido netamente con plata originaria, digamos, en pesos. No tenemos prácticamente insumos en dólares, a no ser solamente por lo que es algo en forrajes, en pasturas, pero en general, si lo comparamos con otra actividad importante como es la actividad automotriz, que también está cerca nuestro, cerca del 5º lugar, pero tienen un alto consumo de insumos en dólares. Esa es la diferencia con nuestra producción. Y otro dato importante, que Masei, que ayer ha dado una disertación con respecto a la producción ganadera, dentro de las actividades que tienen que ver con la producción ganadera y agrícola del país, la actividad ganadera es la que más genera empleo dentro de las actividades. O sea que genera casi 437.000 puestos de trabajo en toda la cadena cárnica. O sea, es importantísimo a nivel país también lo que tiene que ver con la generación de empleo. Ahora, hablamos mucho de la carne, pero realmente sabemos qué es lo que enviamos a faena, qué sabe el productor de lo que produce. Vamos a cambiar un poquito la perspectiva y vamos a mirar desde la góndola. Esto es lo que se ve hoy en día en la carnicería. Esto es una costeleta tradicional, está conformada por la grasa superior. Esto que es el músculo longissimus dorsi, el músculo más largo del cuerpo del animal, va desde la cabeza hasta la cadera, donde se inserta. Y acá tenemos mucha información de solo observar una costeleta. Fíjense que esto es la grasa dorsal. Todos estamos muy ayornados ahora con lo que es una ecografía de carcasa, ¿verdad? Entonces medimos grasa dorsal. ¿Qué dato nos va a dar esto? Nos va a dar el grado de engrasamiento de este animal. Esto es el área de ojo de bife, se mide en centímetros cuadrados, y a mayor superficie de área de ojo de bife, tenemos mayor capacidad carnicera de ese animal. Y esto es grasa intramuscular. La grasa intramuscular está directamente asociada con la calidad de la carne. Más grasa, siempre dentro de un cierto porcentaje, nos va a producir una carne con mayor flavor, más terneza, más jugosidad. Acá tenemos dos costeletas. De solo observarlas, vemos que hay gran diferencia en conformación y en engrasamiento. Y esto surge solamente de observar.
Si ven, esta costeleta tiene mucho más área de ojo de bife y tiene la grasa dorsal necesaria para llegar a faena. Estos son 7 milímetros de grasa. Este animal tiene menos área de ojo de bife. Ah, se me bloqueó el puntero. Ahí está. ¿Sabes qué? Me parece que está quedando sin pila, ¿puede ser? Ahí está. Este tiene 13 milímetros de grasa dorsal, fíjense la cantidad de grasa, y tiene también menos área de ojo de bife. Ahora, ¿quién manda esto a faena? ¿El ganadero sabe lo que está mandando a faena? ¿Qué es lo que manda el ganadero? El ganadero manda el novillo en pie, con lo cual el peso vivo menos el desbaste del 8%, ahí el desbaste dependiendo del arreglo que haga, o puede enviar y el productor va a recibir un romaneo con una clasificación, una tipificación, y eso va a ser lo que el productor va a recibir por la hacienda que envió. Este romaneo lo realiza un operario del frigorífico que evalúa subjetivamente, porque no hay otra manera, nuestra media res. El trabajo que nos llevó 3 años producir, porque para que esta media res llegue al frigorífico decidimos semen, decidimos rodeo, decidimos pastoreo, decidimos cómo va a ser el destete, la recría, el engorde, todo resumido a la observación de un tipificador, que es el que nos va a decir cómo está clasificada y cómo está tipificada, y en base a eso va a ser la remuneración que va a tener el productor. No podemos hacer nada más que esperar esa clasificación y nada más. Ahora, si nosotros conocemos qué mandamos, quizás podemos defender nuestro producto. Dentro del romaneo tenemos lo que no entra en la carcasa, que es el quinto cuarto. 2 cuartos delanteros, 2 cuartos traseros, y el quinto cuarto, que no forma parte de la carcasa, que es el cuero, cabeza, miembros, grasa mesentérica, todo lo que sea, a medida que más peso tiene el cuero, mayor cantidad de grasa mesentérica, menos rendimiento al gancho. Y toda esta información, por supuesto que el frigorífico la sabe y la conoce, pero el productor la sabe. Acá vemos que cuando entre que el productor manda su animal a faena y llega al frigorífico y se queda la media res lista para venta, la industria conoce muchas cosas del negocio, que es, por ejemplo, la conformación y el engrasamiento, y es lo que más busca porque es la rentabilidad del negocio está acá. Eso es conformación y esto es engrasamiento. Más allá de las razas son solo herramientas. Tenemos que buscar conformación en la raza que estemos, en el animal que tengamos, adaptado a nuestro sistema. Porque eso es lo que realmente hace la rentabilidad del negocio. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo de una vaquillona. Esta vaquillona pesó 320 kilos de peso neto. El peso de la media fue de 96 kilos, o sea, nos dio 2 medias de 96. Y teníamos estas características, que son sus características de carcasa. 82 centímetros de ojo de bife y 7 milímetros de grasa dorsal. ¿Qué nos dio? Miren ese animal. Esto que se ve acá, si el puntero funcionara, pero no funciona. ¿No funciona? Para mí que esto se está quedando sin pila, pero... Ahí está, ok. Disculpen, pero esta tecnología me supera. A ver. Y conmigo no quiere. De verdad que no quiere. Se está quedando sin pila. Ahí. Ajá, bueno. A ver, ahí arriba, si no, a ver si funciona. A ver. Bueno, qué lástima, no se los puedo marcar. Les quiero marcar la nalga, pero los que andan en el tema frigorífico y los que ven media reses saben dónde tienen que mirar. Sería en la margen superior izquierda. A ver si ahora puedo. El volumen de la nalga de esta vaquillona es realmente impactante. Eso es lo que les quería mostrar. Es una vaquillona que realmente con 320 kilos de peso nos dio una nalga que pesó 5 kilos 360, lo que significó el 7,4% de toda la carne vendible del animal. Un cuadril de 2 kilos 620, que significó el 3,5%. Una cuadrada que pesó 5 kilos 440, el 7,2% de la carne vendible del animal.
El rinde al gancho de esta vaquillona fue el 60%. El rinde al desposte es el 78%. El rinde al desposte sale de esos 96 kilos de media. Cuando nosotros desarmamos la media para dejar todos los cortes listos para venta, lo que no va ahí es el hueso de la cadera, el hueso del fémur, cuando ya hemos desarmado y están todos los cortes listos para venta. De ahí surge ese 78%, o sea que es el 78% de 96. Si sumamos estos tres cortes, esos tres cortes son el 18% de la carne puesta al mostrador. Y son los cortes de más valor. Es donde la carnicería gana. Y se los digo yo que estoy detrás del mostrador y evalúo las medias, los cortes, los precios. Entonces, esta vaquillona fue muy rentable para la carnicería. Yo he tenido la suerte de trabajar y ver y comparar con otras carnicerías del interior del país, en La Pampa, en Córdoba, en San Juan, en San Luis. Y cuando comparamos los despostes, porque el carnicero que sabe todo esto, porque para que él saque sus costos, tiene que saber cuánto le rinde. Entonces, cuando nosotros evaluamos las medias, los pesos de las medias, hacemos un comparativo y para encontrar una nalga de 5 kilos 300 en una media de la carnicería, tenemos que buscarlo sobre medias que pesan 120 kilos. No las encontramos en medias más livianas. A eso me refiero con la cantidad de carne que hay a menor peso de faena estos animales. Y eso es a lo que me refiero con la conformación carnicera. Para eso, y evaluando todo esto, ¿cómo investigamos? Lo hacemos así. Hacemos peso vivos menos el desbaste del 8%. Hacemos ecografía e identificación de los animales que van a faena. Vamos a la faena, cosa que acá muy poco productor hace. Tiene que ir a ver lo que produce para saber lo que está vendiendo. Esa presencialidad de la faena se ven muchísimas cosas. Identificamos el animal, que es la parte más difícil, hacer la asociación de los datos que teníamos previo a la faena, porque acuérdense que sacamos todo, nos queda desvestido el animal, no tenemos manera de hacer el seguimiento, o sea, la trazabilidad real. Entonces tenemos que estar ahí. Pasa el animal, lo identificamos con el número que le dimos antes de la faena. Estamos en el desposte, ya con el animal en la carnicería. Hacemos un pesaje corte por corte. Vamos llenando planillas. Estas son las planillas de la carnicería. Se llenan a mano y después todo se pasa a un Excel, donde hacemos el procesamiento de los datos. Lo que se ve en amarillo son los cortes que conforman el cuarto pistola. Entonces, sumamos aparte a ver, porque aquí es donde también nos va sumando un puntito más a los rendimientos y a la eficiencia en la carnicería. Y siempre hemos llegado a esta conclusión, que la leímos en un montón de lados, pero lo que nosotros queríamos ver era cuánto significaba que el área ojo de bife fuera realmente más grande. Siempre vemos estas determinaciones: mayor relación músculo-hueso, mayor espesor de todos los músculos de la carcasa y mayor porcentaje de cortes minoristas. ¿Qué pasa en el desposte? Yo se los voy a mostrar de adentro, que esto es realmente lo que hacemos cada vez que mandamos animales a faena. Vamos a comparar tres animales que en realidad son tres universos casi. Un novillo A de 420 kilos, peso neto, novillo B de 416 y novillo C de 417 kilos. Este animal nos dio peso de carcasa 256 kilos, nos rindió el 60%. Este animal 244 con un rinde de 58. Este animal 226 con un rinde del 54. Este animal estábamos en la faena, lo que sacamos muchísima grasa mesentérica, mucha grasa interna. Este novillo tardó más en engordarse que los otros. ¿Vieron esos animales que están siempre faltones en el feedlot, que decimos, bueno, esperemos un poquito, que ya va a llegar al punto que queremos? Decidimos mandarlo como estaba al final y pasó eso. Terminó rindiendo mucho menos. Esto es rinde al gancho lo que estamos hablando. Y esto pasó en los cortes minoristas. En los tres animales. 199 kilos de carne vendible nos dio el animal A. 186 kilos de carne vendible el animal B. Y 159 kilos el animal C. Esos son los diferentes porcentajes de rinde minorista, pero fíjense qué pasa con los valores. Si nosotros le ponemos precio a cada corte y lo multiplicamos por la cantidad, la totalidad de la plata generada por el animal A
son 229.000 pesos. Eso es precios actuales. Hace prácticamente 2 meses que no tocamos los precios, como sabrán. El consumo está un poquito deprimido, así que hemos mantenido los precios. 211.000 nos genera el animal B, 184.000 nos genera el animal C. Si nosotros ponemos en porcentaje la diferencia entre uno y otro, fíjense, 92% nos produce el animal B con respecto al A y el 80% nos produce el animal C con respecto al A. Fíjense las diferencias. El 7% menos nos da el animal B y el 20% menos nos da un animal C. Para la carnicería el animal C es prácticamente salir hecho. No nos deja nada, tenemos que seguir vendiendo, hemos tenido mucho desperdicio, entonces tengan en cuenta que si hemos sacado bastante grasa, esa grasa nosotros la hemos pagado cuando baja la media, el carnicero en su carnicería la paga 700 pesos aproximadamente el kilo. Si ha sacado entre 18 y 20 kilos de grasa por 2 medias reses, está perdiendo prácticamente 20.000 pesos por animal por 2 medias reses bajadas. O sea que es muchísima plata la que el carnicero pierde con animales de estas características. Fíjense qué pasa si nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta diferencia si los animales pesaban prácticamente lo mismo? Eran 4 o 5 kilos de diferencia entre el peso vivo de los 3 animales. La diferencia está en las características internas, o sea, carcasa. Fíjense que el animal A tenía 80 centímetros de área de ojo de bife, el animal B 72 centímetros de área de ojo de bife y el animal C 55 centímetros de área de ojo de bife. Estas son las diferencias de área entre los 3 animales. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si faeno una jaula entera en ovillos tipo A y una jaula entera en ovillos tipo C? Esa es la plata que generaría en el mostrador en la jaula tipo A y esta la jaula tipo C. La diferencia entre esas 2 jaulas sería de 1.772.000 pesos nada más por cargar 2 tipos diferentes, 2 conformaciones. Y no es solamente la plata que generan en la carnicería. Piensen en los kilos transportados. Acá estamos diluyendo los costos de transporte, estamos diluyendo los costos de faena, porque estamos produciendo más kilos por unidad faenada. Por cada animal generamos más kilos. Entonces, a los fines productivos de toda la cadena se ve beneficiada. Producir un tipo de animal o producir otro tipo de animal. Y la realidad es que no sabemos cuánto hay en las carnicerías de uno o de otro. En lo que yo he podido ver y en los análisis que he hecho de las medias, la realidad es que me encuentro con, entre estos 2 animales, yo diría que está el 60% de la faena. Quizás más. Y el otro 40% estaría entre estos 2 animales. Hay que tenerle paciencia. Ahí está, entre el novillo A y el novillo B. Por supuesto que hay animales mejores que el novillo A y hay animales peores que el novillo C, porque eso los hemos visto en la faena. Entonces, ¿qué pasa si nosotros analizamos los cuartos pistola? Yo les decía que apartamos dentro de los despostes, sacamos cuánto da de cada animal el cuarto pistola. Analizando estos 3 mismos animales, despostando, sacando solamente el cuarto pistola, este animal nos dio 88,5 kilos de cuarto pistola, que era el animal A con los 80 centímetros de área de ojo de bife. Este animal nos dio 76 kilos y este animal nos dio 64 kilos de corte pistola. Si le ponemos precio, lo mismo, 108.000, 92.000, 78.900. Fíjense ahora qué pasa con la diferencia cuando evaluamos el novillo A y el novillo B. Fíjense, la diferencia ahora es el 14%. Cuando evaluamos la media res completa, la diferencia es el 7%. Y si evaluamos el corte pistola solo la diferencia se duplica. Porque los cuartos son los que más valor tienen. Todos los kilos que están en el cuarto son los de más valor. Por eso la diferencia se incrementa en el doble. Un ejercicio, cuota Hilton, 29.500 toneladas de carne. ¿Qué pasa si lo llenamos con un novillo tipo A, que nos da 88,5 kilos, o con un novillo B de 76 kilos, o con un novillo C? La cantidad de animales para completar la cuota Hilton serían 333.000 animales. Con un animal B, 387.000.
Y con un animal C, 455.000 animales llenaríamos la cuota Hilton. O sea, 53.000 animales más si lo hacemos con un novillo B, o sea, un 16% más. Y con un novillo C, 37% más. Esto es lo que el mundo y la mayoría de los países productores de carne saben y están abocados a producir y a pagar. Porque los kilos están en la carcasa y es lo que más vale. Entonces, los frigoríficos hoy en día, por ejemplo, los frigoríficos en Europa, en Alemania, tienen sistemas de monitoreo de las medias reses mediante ecografías. Entonces, permiten ver realmente la conformación y el engrasamiento, y al productor se le paga un plus por este valor, porque saben lo que significa cargar un animal u otro. Y eso es lo que el productor argentino tiene que empezar a entender y a meter, y empezar a producir más kilos bajo el cuero. Por ahí nos vamos pensando en el pelaje, pensando en si tiene una manchita blanca, si tiene... Y la realidad es que lo primero que se le saca en el frigorífico es el cuero. Y acá están los kilos. Esta es una vaquillona, fíjense, todavía no está dividida la carcasa al medio. Quedaron justo las dos, estábamos ahí en el frigorífico viendo la faena, observando. Y esto es un animal de gran conformación y este es un animal de conformación pobre. Ahí están las diferencias de los kilos que hablábamos y las diferencias en cantidad de animales para llenar la cuota Hilton. Estamos estudiando mucho las carcasas, hemos sumado también los datos de RFI, o sea, cuánto es el consumo que tienen los animales para producir 1 kilo de carne. O sea, hacer un seguimiento individual. Cuando hablamos de trazabilidad, es hacer ese seguimiento, desde el nacimiento hasta que el animal llega a faena, y hemos sumado a todos estos valores las calidades de su carcasa. Entonces, este es nuestro establecimiento, estos animales tienen nacidos en el mismo lugar, esto es el norte de La Pampa, zona de monte donde hacemos la cría. La recría la hacemos sobre pasturas y hacemos el engorde a corral, ¿no? El engorde de la terminación son aproximadamente 60 días. Ingresan con este peso, como ven ahí, entre 330 a 360 y salen con un peso final de aproximadamente 450. Y fíjense las características de los dos últimos animales. Les voy a marcar para que vean el área de ojo de bife de este animal, el K165, que entró con 63 centímetros cuadrados de área de ojo de bife y salió a la faena con 77 centímetros de área de ojo de bife. O sea que en esos 60 días creció 14 centímetros el área de ojo de bife de este animal. Este otro, el K187, el que está al final, entró con 60 centímetros de área de ojo de bife y salió con 85 centímetros. La diferencia fue de 25 centímetros cuadrados. O sea, el 40% del área creció en estos 2 meses. Estos animales tienen, como dice allá arriba, entre 15 y 19 meses, que es la edad a la que las llevamos a entrar al feedlot. Y fíjense que si no, nosotros cortamos esto, lo faenamos antes, estamos perdiéndonos de producir muchísima carne. Todo el potencial que tiene este animal no lo puede expresar, siempre y cuando el potencial lo tenga, ¿no? Si lo tiene y lo alimentamos bien, vamos a lograr esto, un 25% más de área de ojo de bife, con todo lo que significa que ya vimos que produce un área mayor. El animal de arriba, como ven, que tiene una diferencia de 14 centímetros entre que entró y finalizó, fíjense la grasa, creció prácticamente 7 milímetros de grasa. Este animal, y fíjense acá, que esto no lo marqué, pero estos 11 milímetros de grasa que dice que tiene de grasa dorsal, este animal se pasó de grasa. De este animal vamos a tirar grasa, no nos va a servir, esta terminación está pasada. La ideal es acá, 8,3, como este animal. Con 8 milímetros de grasa, el animal ya tiene la grasa suficiente para que esa grasa dorsal de cobertura le sirve para evitar desecación dentro de la cámara frigorífica, para evitar la contaminación bacteriana y para mantener todas las condiciones organolépticas de esa carne que está madurando en el frigorífico. Entonces, es fundamental saber que no tenemos que meter más grasa. Fíjense, acá tengo otro trabajito que hicimos con respecto a la grasa. Estos son 2 animales que, acá la diferencia que quiero que vean, es que tenían área de ojo de bife prácticamente iguales. Sin embargo, la gran diferencia entre estos 2 animales es la grasa dorsal. 12,3 contra 7,1, prácticamente el doble. Una rindió
al gancho, la más gorda podríamos decir, rindió el 63%, una felicidad enorme, el 63% de rendimiento, excelente valor. El otro rendimiento, un rendimiento normal para los animales que nosotros faenamos, alrededor del 60%. Fíjense los datos de las medias reses. El rinde minorista de la vaquillona que nos había dado el 63% de rinde al gancho, pasó al 74% de rinde minorista. Y la que nos había dado el 60% de rinde al gancho, pasó al 79% de rinde minorista. La diferencia, como salió ahí, es la grasa. Porque la grasa que nosotros sacamos de la vaquillona más gorda es la grasa que está entre los músculos, que tenemos que recortar para emprolijar los cortes cuando salen a la venta. Entonces tiramos, en realidad al tacho salieron 12,5 kilos de grasa de una media, o sea que de las dos fueron 25 kilos de grasa. Que por ahí se puede recuperar algo para la molida, pero la verdad es que nosotros bajamos carne cuando bajamos la media res en la carnicería. Entonces, esto es una pérdida no solamente para el carnicero, sino para toda la eficiencia de la cadena, porque acá hay kilos de maíz, horas de operario, tiempo en el feedlot. El costo es enorme y un montón de recursos mal aprovechados, porque el maíz usa recursos de la tierra para producirse. Y hoy en día estamos muy observados en la industria. La producción ganadera está siendo observada, como han hablado el director del IPCBA, con gran contundencia. Tenemos que conocer lo que producimos, tenemos que hacerlo muy eficiente, porque está pasando esto en el mundo. Esto es noticia reciente, esto es de septiembre, es una información que salió en el diario, esto es Córdoba, pero esto es Haarlem, una ciudad de los Países Bajos, donde está prohibido cualquier tipo de publicidad con respecto a la carne. O sea, es terrible lo que está pasando. Con el fin de mitigar los efectos de contaminación ambiental. Entonces, esto va increyendo. Entonces, tenemos que estar preparados, pero tenemos que estar preparados para defender una actividad que demuestra ser eficiente, que usa bien los recursos de la tierra y que hace todo el proceso lo más eficiente posible. Yo creo que un gran paso y que Argentina es competitivamente muy bien posicionada es la ganadería regenerativa. Hay 70 millones de hectáreas de bosques en Argentina que tienen que ser aprovechadas para producir ganadería de este tipo. No solamente, no basta con sustentar. Hoy en día hay que regenerar para demostrar a las futuras generaciones que estamos haciendo las cosas con conciencia. El uso eficiente de todos los recursos. Fíjense, esto es del INTA, que me pareció muy interesante. La ganadería argentina solo emite el 0,1% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. O sea, acá tenemos una gran ventaja, ¿no? Tenemos para defendernos. Y lo que también tenemos que conocer, que estamos muy invadidos por la contaminación, que ahora las vacas son las responsables del calentamiento global por los gases de efecto invernadero. El metano que producen las vacas forma parte del ciclo biogénico del carbono, no es lo mismo que lo que producen la industria petroquímica, lo que producen la combustión de los automóviles. Lo que significa, ese realmente es la contaminación mayor, porque el metano de la vaca forma parte de un ciclo que vuelve a la tierra. En 10 años se descompone como dióxido de carbono y agua. Entonces, si nosotros no conocemos esto, no nos podemos defender. La ganadería es parte de la solución, no del problema. Algo más que quería que viéramos acá es que esto que habíamos hablado, los animales con más kilos de carne bajo el cuero reducen el uso del agua, más kilos de carne por unidad faenada, disminuyen los costos fijos del frigorífico, menos costo de transporte. Las razas son herramientas que tenemos los productores. Tenemos que conocer el ambiente en el que nos desarrollamos. Tenemos que buscar los biotipos adaptados. Fundamental lo que hablaron, y los felicito, de Estancia Jubileo. La verdad que me he puesto muy contenta de ver los resultados que han obtenido de solo un trabajo enorme, pero es la observación. Es ir detrás de lo que realmente produce, es ser eficiente en cada parte del proceso, que es a lo que tenemos que llegar y es a lo que tenemos que involucrar entre nosotros y las generaciones futuras, ¿no? Buscar esto, fertilidad, adaptación, rusticidad y eficiencia en todas las etapas productivas de la cadena.
Nosotros somos una cabaña que hace tiempo estamos estudiando no solamente, como veíamos, los rendimientos, sino también qué pasa con los animales recriados en el monte, recriados en las pasturas. Estamos haciendo medición de RFI, precocidad sexual en terneras de 9 meses, para ver cuáles son las más precoces. Acá vemos precocidad, no fertilidad, solo precocidad, pero generalmente la que es más precoz también sabe ser más fértil. La calidad seminal en los toros, se ve que se venden a veces muchos toros que tienen muchos papeles, pero esto es importantísimo, tener calidad seminal de los toros de venta. Fundamental, se venden toros a veces con baja fertilidad y esto lo vamos a reproducir en campos que a lo mejor van a zonas mucho más marginales, no tienen estas posibilidades o disponibilidades de forraje. Entonces tienen que ser más adaptados, pero básicamente tienen que ser fértiles. Hacemos un seguimiento de toda la genética vendida, esto es Catamarca, de La Rioja, por eso les he hablado de los ambientes difíciles. Evaluamos la condición corporal en las distintas etapas durante la gestación, son los montes en La Pampa. Estos son los toros en servicio, también evaluamos esa condición. Y vacas en San Luis, los pocitos, miren la condición corporal también. Esto es una reunión de datos que hizo Aníbal por domingo. Los datos de carcasa de los animales y de área jodife son los datos que están acá, son datos que le pasé yo a Aníbal, y acá lo que hizo fue añadir los datos de RFI, o sea, cuánto necesita ese animal en consumo para producir 1 kilo de carne. Y evaluando estas características, evaluando la eficiencia de conversión de cada animal, llegamos a la conclusión de que un animal que produce más carne, en este caso, prácticamente gasta un 20% menos de consumo de alimento para producir lo mismo. O sea, y acá estamos hablando de eficiencia a todo nivel. Por eso hablamos de individuos y no de rodeos. Cuando hablamos de RFI, hablamos de individuos, consumo por animal. Me parece que esta es la idea de sumar todos los datos posibles, de hacer una ganadería eficiente que nos comprometa a todos. Si vemos nuestros principales países competidores en cuanto a producción y a venta de carne al exterior, fíjense que estamos muy mal posicionados en cuanto al peso de la res. Estamos en 225 kilos de peso de res, promedio de las carcasas, ¿no? Esto está un poquito atrasado, probablemente ahora estemos en 232, 236, de todas maneras estamos bajo de Brasil y muy bajo de Uruguay. Entonces, si tenemos una faena anual de 13 millones de cabezas, una producción de 3 millones de toneladas de carne, tenemos que aumentar el peso de la res. Y como vimos, no significa aumentar el peso vivo. Significa aumentar los kilos de carne que hay bajo el cuero. De eso se trata. Y eso básicamente se logra aumentando el rinde, y eso es genética, manejo, todos los pilares de la producción, ¿no? Palabras y conclusiones finales: trabajar con biotipos adaptados, enfocarse en productos de calidad para los diferentes mercados. Los datos de carcasa y RFI son de alta relevancia económica en el negocio. RFI negativos y carcasas superiores. No sé si les expliqué, RFI negativo significa que consume menos para producir lo mismo. Nos llevarán a producciones eficientes y amigables con el medio ambiente. Hoy en día tenemos que tenerlo muy presente. Toda esta información es generada en campos en San Luis, La Pampa, Córdoba, con animales adaptados a estos sistemas productivos y sus ambientes. Y tenemos mucho por medir todavía. No son papers de otros países, es toda información genuina. Nos ha llevado mucho tiempo, pero acá estamos. Creemos que lo que no se mide no se conoce, por lo tanto no se puede mejorar. La mejor carne para mí no tiene raza, tiene mucha gente y trabajo duro. Muchas gracias.